Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Le damos las gracias, Señor, por tu infinita bondad. Padre, ha sido bueno, ha sido misericordioso y nos da bendiciones, Señor, en sobremanera, mi Dios. Entre ellas tenemos tu palabra, Padre. Sabemos que no regresará vacía. Te rogamos que la atesoremos en nuestro corazón, pero que entendamos también nosotros, mi Dios, y que te honremos al vivir tu palabra, al creer tu palabra, Señor. Así que te rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo la que habla en nuestros corazones en esta tarde, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. La esperanza encarnada, hermanos, lleva como objetivo que nuestros ojos observen y nuestro corazón crea el mensaje que Dios nos está otorgando de amor y de misericordia. Ocurrido allá en un pueblecito pequeño, ¿se acuerda cómo iniciamos la temática del mes? Pero tú, Belén Efratas, pequeña entre los pueblos de Judá, pero de esa pequeñez, dice, de ti me saldrá el que será Señor. Así que Dios puede usar las cosas y lo va a hacer. También nos encontramos, hermanos, con que la forma en la que Él decidió mostrarnos ese vínculo, al encarnarse, habla de su humildad. Porque no llegó, hermanos, de una forma diferente. Llegó de la forma que menos nos imaginábamos. Como un bebé. Como un bebé pequeño. Y sí, de repente, hermanos, la esperanza del mundo estaba en un pesebre en forma de bebé. La esperanza del mundo estaba aquí, pero de una forma en la que Él sería glorificado. Y no solamente por los ángeles que dieron testimonio, sino por todo aquel que entiende el mensaje que hubo en ese pesebre. El mensaje que sale del pequeño pueblo de Belén. El mensaje que Dios se encargó de dar a conocer. Con tristeza muchos lugares han negado ese mensaje. No sé si se ha topado con esa triste historia. Hasta dicen que es pecado celebrar la Navidad. O sea, hay que avisarle a los ángeles que anunciaron esto. Porque Dios mandó ángeles a correr la noticia. Y esa noticia sería de gran gozo a todo el que la recibiera. Y si usted y yo somos cristianos, recibimos la noticia del ángel. Ha llegado el Salvador. Tenemos la esperanza encarnada. Nuestra esperanza no es algo, recordemos, nuestra esperanza es alguien. Y ese alguien fue el rey prometido que iba a salir del pequeño pueblo de Belén, en un bebé. Pero tenemos, hermanos, que entender que Dios tenía una razón para actuar de esa forma. Y no nos va a preguntar, hermanos, si algo debemos entender es que no alcanzamos a entender el plan de Dios. ¿Por qué procedió así? ¿Qué no había otra manera? No sé, pero Dios nos dio una manera increíble que hasta hoy estamos dando gracias por ese advenimiento, por ese acontecimiento, hermanos, por Navidad. Jesús es nuestra Navidad. Sin Él no habría Navidad, no habría esperanza. Así que había una razón por la cual Dios mandó a su Hijo. Y la primera es que Dios nos conoce, hermanos. Nuestra vida está clara ante sus ojos. Dios decidió amarnos, aún a pesar de lo que somos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso del amor de Dios? Que una vez que entendemos y aceptamos el amor de Dios, hermanos, Él comienza a trabajar nuestro corazón. Quitémonos de la mente esa frase tan típica de Dios te ama tal como eres, porque no es así. Dios nos ama y quiere transformarnos. Quiere hacernos a su imagen. Quiere que vivamos en santidad.
No venimos a Cristo y continuamos con nuestros pecados. Eso no es así. Por eso envió a Jesucristo. Así que vamos a aprender, hermanos, que a pesar de todo lo que nosotros tenemos, Dios nos dio una promesa increíble en su palabra. Si usted ha leído la Biblia, yo sé que usted entiende que está llena de indicaciones, de mandamientos, pero también de promesas perfectas y preciosas. Promesas que nos dan esperanza, promesas que nos dan, hermanos, descanso, que nos dan seguridad. Así nos encontramos. ¿Se acuerda usted de algún mandamiento con promesa? Ok. ¿Algún otro mandamiento con promesa? Mira que te mando que te puedas estar sabiendo. No temas ni desmayes. Muy bien. Uno más. Tenemos muchos. Y algunos hasta ni nos gusta, ¿verdad? Pero Malaquías dice: trae todos los tiempos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ese es otro mandamiento con promesa, el diezmo. Hablamos, hermanos, de la relación familiar. Honra a tu padre y a tu madre. Hablamos, hermanos, de principios de mayordomía. Hablamos, hermanos, de amar a Dios. Hablamos, hermanos, si usted se fija, nos vamos a encontrar en cada mandamiento va acompañado de bendición. La promesa que hace Dios está presente para aquel que cree, para aquel que honra a sus padres, hermanos. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes tienen el deseo de cuidar a sus padres, de obedecer a sus padres? Pero es un mandamiento y trae promesa. Yo quiero que le vaya bien a mis hijos, por eso les digo: ¿sabes qué? Tienes que obedecer. Yo espero que entendamos eso, que podamos hacerlo, que impactemos a las generaciones. Pero sí es importante entender, hermanos, que cuando leemos la Biblia nos vamos a encontrar con que no es una promesa al aire. Nos encontramos con que es Dios el que nos está diciendo: tengo una promesa para ti. Y ni así queremos ver la Biblia. Cuando Dios está diciendo: es para ti. ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios a lo largo de la semana? Porque aquí todos traemos nuestra Biblia, ¿verdad? No la Biblia del papá, ni la del tío, ni trae usted su Biblia, que tiene su nombre, ¿verdad? Porque eso, sí. Porque es nuestra Biblia, amamos nuestra Biblia. ¿Ha perdido usted una Biblia? ¿Duele? Ay, estaban mis notas, ¿verdad? Y estaba marcada, y ya tenía yo lo que iba a predicar cuando me tocara, ¿verdad? Con esa esperanza de un día voy a ocuparlo. Lo interesante, hermanos, es que las promesas de Dios siguen vigentes en medio de todo. Y tenemos, hermanos, la promesa hecha desde el principio. Hablaba el Señor desde el libro de Génesis, nos hablaba de la Navidad y de la victoria que iba a haber en ese acontecimiento y de cómo ese acontecimiento nos iba a llevar a otro llamado el Calvario, con el objetivo principal de esa venida del Hijo de Dios y entender la razón de su acercamiento. Número 1, solamente tenemos un versículo, así que vamos a analizarlo, hermano. Número 1, dice la primera parte: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Número 1, la razón de su acercamiento nos enseña una decisión firme. Una decisión firme. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues que Adán y Eva, ¿verdad?, ya estaban ahí en el huerto, estaban en el jardín, y de repente por ahí llegó el diablo, incitó a la mujer a pecar, Eva le dio a su marido, y cuando Dios aparece, los dos se esconden, ¿verdad? No queremos ver a Dios. ¿Por qué? Porque actuamos mal. Fíjese qué complicado. No quiero encontrarme con Dios porque me porté mal. ¿Se ha fijado que cuando le fallamos a Dios lo que menos queremos hacer es orar? Que no me vean los hermanos, me van a criticar. Déjese de eso, Dios lo vio. Esa es la parte que nos debe doler.
No fuimos al culto. ¿Por qué no fuimos al culto? Dios lo vio. Estuvimos ocupados, pastor. No me des excusas a mí. No me diga que yo no le voy a andar preguntando, hermano. Si acaso mi hermana visita que está pasando lista. Pero a mí. La parte triste, hermanos, es que Dios sí lo vio. Adán y Eva pecaron y se escondieron. Pero ¿sabe qué? Dios los confronta. Dios va hablando uno por uno. No es respuesta familiar. A ver, Adán y Eva contesten. Primero con Adán. ¿Qué pasó? No te dio una indicación. No, pues Eva, ¿yo qué, Señor? Tu culpa. ¿Para qué me das una mujer? A Eva, ella fue la que me dio. A Eva, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó? La serpiente me engañó. Señor, yo soy inocente. Él me engañó. El Señor fue hablando con cada uno y va encarando la situación. Pero en medio de esto, hermanos, Dios no pierde su carácter de amor. Él es amor. La Biblia describe el amor como Dios. Dios es amor. Y aun cuando el hombre había provocado la maldición de la creación, porque así lo dice todo el relato bíblico, maldita será la tierra por causa tuya, el pecado trae maldición, hermano. No existe el pecador feliz. No existe la persona lejos de Dios que viva en paz, armonía y gran regocijo. No lo hay. No nos engañemos por apariencias, hermanos. Llega Dios aquí y habla precisamente en esta condición de la serpiente y la mujer y nos dice esta parte. Y aunque hay una promesa hermosa, hay una condicionante. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este versículo en teología, ¿se acuerdan cómo se llama, hermano? Protoevangelio. Es la forma en la que Dios está diciendo, yo me voy a encargar de raer todo el mal de un solo golpe. Yo. Pero establece un lineamiento aquí. Tiene que haber enemistad entre tu simiente y la simiente del hombre y la mujer. Y cuando habla aquí de la simiente de, hermanos, está haciendo referencia a Jesucristo. Lo nacido de Dios, lo que viene de Dios, no tiene nada que ver con la actividad del diablo. Y Dios pone aquí en medio de una línea llamada enemistad. No puede haber amistad entre un hijo de Dios y las prácticas del mundo. No puede haber armonía entre lo que dice la palabra de Dios y las nuevas ideologías. No puede haber amistad entre un cristiano y su apatía por las cosas de Dios. No lo puede haber. ¿Sabe cómo le llama Dios a ese término en Apocalipsis? Le llama tibieza. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios con una persona tibia? Lo vomita, le produce náuseas. A Dios no quiere nada que ver con aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser de la iglesia, pero no están involucrados. Que en su casa, hermanos, aquí podemos decirnos todos, todos nos vemos con nuestra Biblia y cantamos, pero entre semana usted describe su vida cristiana. Ahí es donde se ve si realmente es cristiano o no. Si usted es un esposo cristiano, un padre cristiano, una esposa cristiana. Y no, hermano, no se trata de que nuestro hogar se convierta en un monasterio, ¿verdad? Y todos tengamos que andar con la cabeza abajo, con nuestro himnario cantando todos los días, santo, santo, santo. Se trata de vivir. Allí en mi trabajo voy a dar testimonio de que soy cristiano. Mis compañeros de trabajo me van a ver sonriendo. Y yo les voy a decir, creo en Jesucristo. Y pueden ver cómo trato a mi esposa, cómo cuido a mi esposa, cómo cuido al esposo, cómo corrijo y guío a los hijos. Porque no vamos a sonreírle a aquello que nos aparte. Todo lo que nos aparte de Dios, hermanos, de la iglesia, de la Biblia, de la oración, es un engaño. Aunque brille, aunque esté bonito, hermanos. Aquí Dios dice, quiero que lo que es nacido del Señor, la simiente de la mujer, hablando específicamente en Cristo, lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, hermanos, no tenga que ver con la práctica pecadora. Hay una palabrita para eso y se llama santidad. Y la Biblia es clara al decir que sin santidad nadie verá a Dios.
Así que Dios es claro y no anda diciendo, bueno, tantito. Pobrecito, ¿verdad? Al final de todo sí fue al culto un domingo. Le voy a perdonar. No, hermanos. Dios es claro con eso. Muchos de los que están sentados en las iglesias no son cristianos. Esa es una triste estadística, hermano. Muchos de los que ocupan bancas en las iglesias a nivel mundial no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Muchos de los que se sientan en las bancas en las iglesias cada día del Señor no abren su Biblia entre semana. Muchos de los que están en las iglesias sentados el domingo ni siquiera dan gracias a Dios a lo largo de la semana. Y Dios aquí es bien claro en esto. Yo no voy a estar juzgando, porque yo soy santo y yo no comulgo, yo no tengo nada que ver con ese engaño del diablo. Así que lo que hace el Señor es poner una muralla en medio, hermanos, para enseñarnos a nosotros en dónde queremos estar. Y mire que el diablo adornó bien bonita la mentira. Le dijo todo lo contrario a Eva. Dios le dijo, si agarras y comes, ¿qué va a pasar? Morirás. Pero llega el diablo, ¿verdad? Y le dice, no morirás. Es más, vas a ser como Dios. Mira cómo te aumenta este juez. Y vas a conocer el bien y el mal, Eva. Todo lo que brille, hermanos, pero que nos aleje de Dios, es un engaño. Y aquí es donde entra la palabrita santidad. Hay enemistad. Hermanos, declaremos la guerra en este punto de verdad. Todo lo que me aleje de Dios, si esto que voy a hacer me va a poner en enemistad con Dios, preocúpese. Si esta actividad que voy a hacer me va a alejar del Señor, preocúpese. Si esto que voy a hacer me va a alejar del día del Señor, preocúpese. Porque Dios debe ser nuestra prioridad. Y aquí Dios establece esta palabra, hay enemistad. Y esta decisión, hermanos, es irrefutable. Dios estableció esta ley. Hay enemistad entre lo que Dios es y lo que el engaño del diablo produce. No hay, hermanos, un vínculo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pondré enemistad, dijo Dios. ¿Con qué está enemistado usted? Yo sé que va a decir, no, con la iglesia nada. Le hago preguntas y se dará cuenta, usted me responde. Escuela dominical, culto de oración, ministerios. ¿En dónde está involucrado? Pero no estamos enemistados, ¿verdad? Y esta parte es triste, hermanos, porque nos confronta. Y aunque salgamos molestos, tal vez no me eche la culpa a mí, esto está aquí, yo no lo escribí. Pero creo que el Señor nos está diciendo algo hoy. Y la decisión que tenemos por buscar a Dios debe ser firme. Pero fíjense en esto, aun cuando es una decisión firme, el Señor arroja esto con una bendición increíble. Número 2, dice la siguiente parte, hermano. Esta te herirá la cabeza y tú le irás en el calcañar. Número 2, hermanos, la razón de su acercamiento fue darnos una victoria prometida. Una victoria prometida. El Señor habla de la simiente de la mujer y esa parte en teología, hermanos, es la promesa de Jesucristo. Cuando llegue, cuando se encarne el Señor, la simiente de mujer, eso hará temblar el infierno. Gloria a Dios por la Navidad, hermanos, porque el Hijo de Dios, fíjense bien quién sí toma en serio la Navidad, y le puedo asegurar que es el diablo. No ha habido otro ser en la historia que trate de ocultar este evento tan trascendental como el diablo, porque cuando vieron al Hijo de Dios en la tierra, el diablo se estremeció. Él había visto a Dios, a Jesús en el trono, y resulta que ahora estaba aquí también. Yo sé que él sintió miedo y que el infierno se estremeció. El Hijo de Dios está aquí. Y
nada más con su simple presencia, hermanos, el Señor estaba dando cumplimiento a esta promesa. Yo me voy a encargar. Ahora recordemos esto, hermanos, nuestra condición. ¿Qué razón tendría el Señor Jesús para venir a buscarnos? Piense en su vida antes de Cristo. Piense en su hogar antes de Cristo. Antes de que le abriéramos la puerta al Señor, nuestro hogar era feliz. Nuestra persona, hermanos, era digna. Merecíamos confianza. Antes de que el Señor Jesús entrara a nuestro corazón, le puedo asegurar que nos comportábamos como la gente que no tiene a Dios. Y nos gustaba nuestro pecado. Pero cuando entendemos que Jesús vino con el objetivo de extender su mano y sacarnos de ahí, las cosas son diferentes. Porque a partir de que Jesús llegó a nuestro corazón, hermanos, nos dio nueva vida. Nos dio una perspectiva distinta. Y podemos decir, ahora entiendo la promesa del Señor cuando dice que Él va a hacer una herida profunda en la cabeza de la serpiente. Esto le iba a causar dolor al Señor. Cuando dice la serpiente, la simiente de la serpiente, el pecado, el engaño, el diablo, va a herir en el calcañar. Sí va a doler esa herida. Y sangrará, pero no podrá detenerlo porque solo será una herida en el talón. Pero el golpe que dé la simiente de la mujer, Jesucristo, será un golpe certero en la cabeza de la serpiente. Así que en este momento, hermanos, cuando nosotros recordamos Navidad y todo lo que nos rodea, nos favorece a pensar, y quiero que pensemos o que recordemos, hermanos, que la Navidad no son los adornos. Recordemos, la Navidad es Jesucristo. Amén. Cuando recordamos y celebramos, hermanos, Navidad, estamos creyendo que esta promesa dada desde el principio de nuestro mundo estaba teniendo una victoria, hermanos, desde su promesa. Dios nos estaba prometiendo victoria. Lejos de Jesús no la vamos a encontrar. Lejos de Dios no habrá victoria nunca. Pero cuando el Señor, hermanos, es una realidad en nuestro corazón, podemos entender por qué esta promesa que Dios hace en el huerto del Edén tiene un cumplimiento precioso en Edén y en una línea directa hasta la cruz del Calvario. Diciendo Jesús con una palabra y con un fuerte alarido de victoria: consumado es, ya acabé con todo. Ya puedes acercarte a Dios. Él estaba obteniendo esta victoria. Hermanos, celebrar la Navidad para nosotros de verdad que es un tema tan grande, tan enternecedor. Tal vez este año sea diferente para algunos, pero no por eso, hermanos, pierde su victoria y la esencia del mensaje bíblico. Dios sigue teniendo la victoria. Ese es el mensaje de la Navidad. Que Él, hermanos, nos promete victoria. Él es esa promesa. Recordemos algo, hermanos, en clases de escuela dominical, de teología sistemática, lo hemos aprendido. Jesús no vino a cumplir las promesas. Él es el cumplimiento de las promesas. Jesús no vino a cumplir las profecías. Él es el cumplimiento de las profecías. El Señor no vino a cumplir los mandamientos. Él es el cumplimiento de todo lo prometido. Entonces esto nos lleva a una sola cosa, hermanos: confiar en la esperanza eterna. Confiar en Jesucristo como nuestro Señor, porque sin Él, hermanos, no tendría sentido la Navidad. Hermanos, ¿cuál fue la razón de su acercamiento? ¿Cuál fue la razón de esta promesa? Que caímos en pecado. No sé si le gusta escuchar esto, pero usted es un pecador.
usted fue la causa de que el Hijo de Dios viniera. Nuestros pecados eran grandes, hermano. Hemos lastimado, hemos ignorado, hemos ofendido, hemos sido apáticos, hemos lastimado a nuestra familia, hemos ignorado a nuestros seres amados, hemos pasado y tenido en poco la iglesia del Señor. ¿Sabe qué hizo Jesús? Me voy a acercar para ayudarte, porque me necesitas. Tal vez nuestro plan hubiera sido otro, pero el Señor creó un plan precioso que hasta la fecha, hermanos, hasta la gente que ni cristiana es, sigue teniendo estas fechas como importantes. Cuanto más el pueblo cristiano, de saber, hermanos, que la razón de su acercamiento fuimos nosotros. La razón de que Dios se acercara es usted. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Y tomar este tiempo, hermanos, el día de Navidad, el día que nos aparece en nuestro calendario, no hay problema, que sí, que no es el día, daremos gracias porque Él vino. Y le alabaremos. Y le diremos gracias. Porque en esa noche, toda la historia de la humanidad cambió con la presencia de Dios. Aquí, Dios con nosotros. Pero esto, hermanos, nos lleva a que esa promesa que promete victoria nos haga entender algo más. Quiero pedirle ahora que vaya hasta el libro de Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, así en sus lugares, pero en voz alta, por favor. Solo indíqueme con una mente encontrado Isaías 55 del versículo 7 al 9. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice el Señor así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Número 3, la razón de su acercamiento, hermanos, nos permite vivir confiando en su plan. Confiando en su plan. Él diseñó este plan desde el inicio. Cuando el mal, hermanos, intervino, cuando el pecado estropeó, cuando le dimos oportunidad al plan. Y entonces, hermanos, Él toma una decisión: no quiero, si tú crees en mí, que tengas nada que ver con el pecado. Lucha contra el pecado. También quiero que entiendas que ahí di una promesa para ti, para salvarte, una promesa de amor, una promesa hecha por ti. Voy a ir por ti. ¿Alguna vez se me ha hecho tarde para ir a recoger a mis hijos a la primaria? La primera vez que eso pasó, hermanos, me llevé una gran sorpresa de encontrar a mis hijos llorando. Y pregunté: ¿qué pasó, hijo? Pensamos que ya no vendrías. Pues los abracé, yo lloré con ellos. Ya les he puesto un trabajo que llorar, entonces lloré con ellos. Claro que no, jamás te abandonaré. La siguiente vez les dije: ya, si me llego a retrasar, quédate seguro que voy a venir. Cuando volvió a ocurrir, hermanos, los encontré sentados junto con su mochilita y les pregunté: ¿ahora no lloraste? Y me dijeron: no, porque confiamos en lo que dijiste. Creo que es un buen momento, hermanos, para poner nuestros ojos en el Señor y decir:
confío en lo que dijiste. Confío en tu promesa. Tal vez me desespere, tal vez sea dura la vida, pero si tú lo has dicho, entonces voy a confiar en tu palabra. Dice Isaías, deje el impío su camino. ¿Se acuerdan? Hay enemistad. El hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. ¿Y sabe qué? Al que hace eso, dice, Dios tendrá misericordia y será perdonado. Y entonces nos dice, ¿cómo es esto posible? No le dé vueltas. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En sus pensamientos había una promesa, había una decisión. En sus pensamientos había una razón para acercarse. Así que no pasemos por alto, hermanos. No vivamos las Navidades tan simple como una tradición, sino como una realidad en la que hemos creído. La Navidad nos invita a seguir confiando en la esperanza encarnada. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos concedes, Padre, este tiempo para meditar en tu palabra y entender el verdadero mensaje navideño. Te amamos, Señor. Enséñanos a amarte como es digno de tu nombre, Señor. Perdona, Padre, si lo hemos hecho a medias. O tal vez sin el entendimiento de la importancia que tiene, Señor, este acontecimiento. Desde Génesis tú estabas prometiendo, Señor, este evento, Padre, que marcó a la creación, que marcó a la humanidad. Dios estaba aquí. Señor, veniste a buscarnos, veniste a salvarnos. Gracias. Señor, si tú estuviste dispuesto a dejar tu trono y venir a buscarnos de esta forma tan humilde, enséñanos entonces a estar dispuestos a seguirte con todo el corazón, a ser obedientes a Dios, a las palabras firmes que tú nos das. No podemos coquetear ni tolerar el pecado ni la indiferencia. Tenemos un Dios santo, grande y poderoso, y que es digno de que su pueblo viva en santidad, y que vivamos confiando en que tú eres nuestra victoria, Señor. Gracias por venir a buscarnos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.